Sor Juana Inés de la Cruz. Es una de nuestras musas escritoras que desde niña le gustó, sin saber leer y escribir, por los cuentos de su abuelo, le gustó la literatura. Una musa, una poetisa, fue monja. Fue una gran escritora. Salen los billetes, serían los billetes de 1000 pesos nada más. Margo, nos da mucho gusto que estés con nosotros en nuestro programa y sobre todo para descubrir ante nuestro público una figura tan carismática, tan excepcional como fue Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas gracias, Manuel, de invitarme a tu programa, aquí a mi casa, el Centro de Estudios de Historia de México, y a tus órdenes. Bueno, Margo, a mí me gustaría que nos compartieras un poco el conocimiento que tienes sobre Sor Juana, hablándonos de la Sor Juana antes de entrar al convento. Bueno, Sor Juana se encarga ella misma de contar muchas cosas de su infancia en su respuesta a Sor Filotea, donde habla que cuando tenía 3 años, por casualidad, acompañando a una hermana, se fue a lo que se llamaba La Amiga, que era una escuela primaria para niñas, en donde ella aprendió a leer y escribir casi sin darse cuenta, a pesar de que tenía 3 años, a contar, a sumar, a restar, y las labores de mano que deprenden las mujeres, decía Sor Juana, es decir, hacer vainicas, deshilados, etcétera. Y era apenas, como ella dice, apenas podía yo caminar cuando ya sabía leer y escribir. Ahora, Margo, ¿eso no lo habrá escrito ella con los años como para decir, fui una niña precoz? Bueno, era una cosa geográfica, generalmente, había ciertos esquemas, ciertos patrones narrativos, ¿no? Por ejemplo, se ve en Inés de la Cruz, esta otra monja que fundó el convento de las Carmelitas Descalzas en México, aunque ya había uno en Puebla, que también habla de cuando tenía 3 años, cuando le rayó la primera luz de la razón, lo mismo dice Sor Juana. Pero yo creo que Sor Juana sí era muy, muy inteligente desde muy pequeña. Yo la compararía con otra figura genial de la historia, que sería Mozart, por ejemplo, que desde muy temprano ya tenía una facilidad para componer y para leer las partituras. No sé si a los 3 años, pero a los 4 o 5 años ya era bastante bueno en el piano. Era una pena que una niña tan brillante no se fuese a México a tratar de que se colocase en algún lugar donde ese talento tuviese una salida. Sor Juana dice que de muy niña mataba a su madre pidiéndole que la vistiera de hombre y la mandara a la universidad. La madre no la viste de hombre porque era imposible, sino que la manda a la corte, porque ella tenía una hermana casada con un hombre bastante rico, que era don Juan de Mata, que la alojaron en su casa y que muy pronto la acomodaron en la corte, y ella llegó a ser dama de honor de doña Leonor de Mancera, ¿no? la marquesa de Mancera, que ayudó a Sor Juana a que perfeccionase sus estudios, al grado de que el marqués de Mancera, que como dice otra vez el padre Calleja, estaba tan asombrado de la inteligencia, de la memoria, de los dones que Sor Juana tenía, siendo muy joven, una adolescente, decidió someterla a examen para ver si su talento era infuso o trabajado, ¿no? Entonces Sor Juana es enfrentada a 40 sabios de la corte en distintas materias: aritmética, teología, astrología, astronomía, álgebra, etcétera, todas las materias que tenían que ver con lo canónico, etcétera, y también las materias científicas que en aquella época se cultivaban. Y Sor Juana, como dice también el marqués de Mancera, que vivió más de 102 años y que se lo contó él directamente al padre Calleja, que lo escribe con notas diciendo: esto me lo dijo el marqués, que aún vive, etcétera, etcétera. Sor Juana combatió a esos 40 sabios como un galeón real que se enfrentara a 40 chalupas, ¿no? Ahora me gustaría quizá profundizar, si no la problematizó el hecho de ser una hija fuera del matrimonio. Sí, Sor Juana dice que es hija legítima, ¿no? Yo creo que es un perjurio, porque ella sabía perfectamente que no era hija legítima, que su madre había tenido 2 relaciones fuera de la iglesia, como se dice, que Sor Juana misma era hija de la iglesia y que tuvo 5 hermanos ilegítimos, de los cuales había uno solo varón,
¿no? Y que, sin embargo, sus hermanas, alguna de ellas, por ejemplo, la que estaba casada con Juan de Mata, logró contraer matrimonio con una figura muy importante de la corte. Finalmente llega a la Ciudad de México con la hermana, pero ¿cómo se relaciona con la corte? No se sabe, pero podemos deducir, podemos inferir que siendo el Juan de Mata una gente cercana a la corte virreinal, y habiendo la tradición de que las jóvenes agraciadas e inteligentes formaran parte de la corte, es decir, como damas de honor de la virreina, muy probablemente le presentaron a la virreina se enamoró de ella en el sentido amistoso, es decir, que quedó prendada de una joven tan bonita, tan inteligente, tan sabia, con tan extraordinaria memoria, y al mismo tiempo tan discreta, ¿no? Es decir, una mujer que tenía desde muy jovencita el don de la cortesanía, sabía cómo agradar, sabía cómo portarse en la corte. Pero Margo, entonces nos estás dando o nos estás mostrando una Sor Juana muy atractiva que seguramente varios hombres debieron de haberla perseguido, de haberla, de haberse acercado con ella para otros fines. Bueno, mira, se especula mucho al respecto. Están los sonetos que el padre Méndez Plancarte bautizó con el nombre de sonetos de amor y discreción, en donde se dice que muy probablemente Sor Juana tuvo experiencias de amor cortesano, en donde ella fue requerida y cayó enamorada de alguna gente, aunque también funcionan dentro de la retórica amorosa del tiempo, y Sor Juana sabía manejarla muy bien. Yo creo que Sor Juana se dio perfectamente cuenta que en primer lugar era una niña pobre, sin dote, y al mismo tiempo una hija, es decir, que no tenía salida, ¿no? Bueno, aunque su tía la había tenido, pero yo creo que más le importaba a Sor Juana, aunque lo anterior contaba, era el hecho de que ella quería estudiar, y si se hubiera quedado, si se hubiera casado, no hubiese podido estudiar, por la sencilla razón de que hubiera estado al influjo de un marido que lo hubiera medido en todos los campos, que no le hubiera dejado tomar libros, estudiar, y hubiera tenido constantemente hijos, y eso le hubiera impedido, naturalmente, dedicarse al estudio.